Qué gusto saber que nos une un mismo interés, el conocer a nuestro Dios. Mi nombre es Rocío Posada y hoy en el poder de la palabra vamos a leer en Mateo 28:19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy le he puesto un título a esta enseñanza, Echad la red. ¿Cuántas veces has sentido pánico o miedo de dar tu testimonio o de hablarles de Cristo a alguien? Con la ayuda de Dios, hoy te voy a ayudar un poquito a cómo hacerlo, ¿sí? Bueno, todos sabemos que Jesús empezó su ministerio en Galilea. Él estaba caminando por el mar de Galilea y cuando vio a Pedro y a Andrés, eran hermanos, pero también eran pescadores, y les dice: vengan, síganme y les haré pescadores de hombres. Y Mateo 4:20 dice que ellos, dejando las redes, lo siguieron. Y así fue con todos los que Jesucristo escogió. Una palabra de Él y dejaban lo que estaban haciendo y lo seguían. Porque Jesucristo hablaba con autoridad, con sabiduría. Su sola presencia, me imagino, en aquellos tiempos debió ser muy sorprendente. Él caminó por Galilea, estuvo predicando en las sinagogas de ellos. Sinagoga es el lugar de reunión de los judíos. Y así, entonces, no solo los apóstoles se maravillaban de lo que Jesús les enseñaba, sino los fariseos religiosos y todos los que estaban en aquel lugar. ¿Tú crees que nosotros en algún momento podamos decir como Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Ese es un reto, hermanos. Es un reto de todo cristiano ser un testimonio y llevar el evangelio para que no tenga estorbo nuestras palabras. Mira lo que dice 1 Corintios 11. Pablo lo dijo, lo que hace un momento. Ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Qué hermoso. Pablo tenía bien claro que seguir a Cristo no era nada fácil. Él mismo batallaba mucho con sus propias... él decía, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Luchaba y decía, miserable de mí, que tengo que lidiar con este cuerpo de pecado. Pero no estaba enfocado en sí mismo, y a eso es lo que yo quiero llegar con esta enseñanza. Porque si nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, no vamos a dar ni un paso para llevar la palabra de Dios. Mis videos están enfocados básicamente a todos esos bebés espirituales, a todas esas personas que de pronto están confundidas. Apoyar con un poquito de mi experiencia o con estos pequeños estudios que estoy haciendo, sé que voy a ayudarles a medida de lo que yo pueda y sé, alentarles a ustedes a que también lo hagan. Echad la red. Echad las redes es lo que ellos hacían y siempre había pesca en abundancia. Nosotros ahorita en sentido figurado vamos a echar la red, pero ¿cuál? La palabra de Dios. Entonces, hay algo que tristemente en la actualidad en mi entorno social y familiar he podido ver que hay mucho evangelicalismo. Hay una distorsión del evangelio y es tristemente porque nos conformamos con lo que hemos aprendido en los lugares que hemos asistido, pero no hemos tenido una relación personal con nuestro Dios y tampoco un estudio serio de las Escrituras. Gracias al Señor, estamos en un tiempo donde las redes sociales tú vas a encontrar seminarios serios de doctrina reformada, donde tú vas a conocer al Dios de las Escrituras de una forma bíblica. Y eso es muy importante para todo creyente, porque el Señor nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Así que, ¿qué estamos haciendo? ¿Viviendo en una comodidad? Si tú estás ahorita en el trabajo, en la casa, donde quiera que te encuentres, nosotros no podemos quedarnos callados con este conocimiento que el Señor nos ha permitido tener. Así que
La Biblia nos enseña que seamos imitadores de Dios, imitadores de nuestros hermanos en la fe, aquellos que llevan la palabra sin temor, ¿sí? En algún momento de mi vida yo pertenecí al grupo carismático pentecostal y obviamente se hacían cosas que la Biblia nunca enseñó, pero como uno era nuevo y uno veía tanta algarabía, uno veía tanta cosa sobrenatural, no creía que eso era cristianismo y que eso era, así eran las cosas espirituales. Pero cuando tú conoces un poquito las escrituras te das cuenta que no es así, ¿sí? Entonces es muy bueno cuando vamos a la palabra y tú empiezas a crecer en una forma consciente, inteligente, racional, sin dejando el emocionalismo a un lado. No esperes que la iglesia organice eventos de evangelización para que tú tomes la iniciativa de ponerte tu camiseta, de ponerte tus buenos zapatos, tus buenos libros, tus tratados o lo que quiera que sea para ir y hacerlo. No, tú puedes en tu cartera, en tu portafolio, en tu chaqueta, guardar unos tratados, prepararte, porque quién quita, te encuentres en la fila del banco, te encuentres en el taxi, en el carro, en el avión, donde quiera que vayas, siempre habrá una oportunidad para que tú lleves el testimonio del Señor. El Señor te va a usar. Y muchas veces decimos, Señor, por favor, Padre, úsame para tu gloria, úsame para llevar tu evangelio. Pero no oras, no lees, no conoces las escrituras, pero dice, Señor, úsame. Seamos también conscientes de que si no estamos preparados, no te van a usar. Es como que tú digas, me encanta la medicina y voy al hospital y estoy ahí y tú digas, nadie me toma en cuenta. A mí me gusta la medicina, sí. ¿Sabe poner inyecciones? No. ¿Sabe poner un suero? No. ¿Sabe poner una vía? No. Entonces, preparémonos, conozcamos al Dios de las Escrituras, que luego cuando tú ya conozcas a nuestro Dios de una forma bíblica, donde quiera que tú te encuentres, vas a poder llevar el Evangelio, la palabra de Dios, de una forma correcta. Porque el Señor dice que aquellos que se creen maestros, mayor condenación hay, porque estás enseñando algo que de pronto la Biblia no enseña. Entonces hay que tener cuidado también con lo que tú vas a decir o con lo que tú vas a enseñar, ¿sí? A mí me encantó mucho una cita bíblica que quiero compartir contigo, de Isaías 55:11. Así será mi palabra, que sale de mi boca y no volverá vacía. Echemos la red confiados en Dios, no confiando en uno mismo, porque nosotros no somos confiables. Hagamos nuestra parte, ¿sí? Lancemos la red y Dios se encargará de ver esas semillitas si cayó en buena tierra y en su momento germinará, ¿sí? Jesús con su ejemplo nos enseñó. Él decía, y él lo que decía y lo que hacía era 100% fidedigno, era verdad. Entonces no había desconfianza porque él ya lo demostró, sanando a los enfermos, teniendo misericordia. Es más, fue criticado porque decían, bebedor y comilón, que se sienta con prostitutas y ladrones a comer. Sí, Jesús era muy piadoso, muy misericordioso, pero eso sí, con aquellos religiosos fariseos, a ellos sí se les enfrentaba y a esos sí les decía las cosas tal cual, porque Dios conocía el corazón, sabía sus maquinaciones, sabían su dureza, su vanidad y su egoísmo. Entonces nosotros cada día debemos rogar a Dios que nos reanime en el amor, que Él ponga ese entusiasmo en nosotros para poder llevar su preciosa palabra con denuedo, con pasión, con verdad, con amor, ¿sí? Hay una cosa que debemos estar muy, muy conscientes.
de que Ezequiel, el profeta Ezequiel dice que los perversos están bajo pena de muerte. Eso está claro, ¿verdad? Pero dice, si tú no les adviertes, ellos van a morir en sus pecados. Pero la sangre de ellos, la muerte de ellos, Dios te va a demandar a ti. ¿Qué hiciste? Porque esa persona puede estar muerta en sus delitos y pecados. Pero si tú tuviste la oportunidad de predicarle el evangelio y no lo hiciste porque decías, pero ahora qué le digo, pero cómo le digo, yo sé que Dios es lindo, es bueno, yo sé que me dio un corazón regenerado, pero ahora qué digo, qué cita bíblica le predico, que esa negligencia puede ser que esa persona muera esa noche y tú tuviste la oportunidad de predicarle el evangelio y no lo hiciste. Dios dice que esa sangre de esa persona, la muerte de esa persona, daremos cuenta por ello. Entonces es muy importante, es muy serio que si tú eres un creyente verdadero, prediquemos el evangelio con verdad. Mateo 23, 1, 4. Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Entonces Jesús mismo con los fariseos religiosos era súper fuerte, les hablaba y les decía, en ese tiempo, me imagino decir, sepulcros blanqueados, hipócritas, generación de víboras y en fin, una serie de términos que Jesús usaba con este tipo de gente religiosa, pero que su corazón lejos de él. Esteban, ustedes saben lo que le pasó a Esteban por predicar el evangelio. En Hechos 6 y Hechos 7 puedes leerlo cuando Esteban hace una defensa del Señor Jesucristo, exhorta a los judíos. ¿Y qué pasó con esa exhortación? Terminaron matando. Martín Lutero, cuando expuso las 95 tesis contra Roma por sus herejías, lo querían matar. Sí, tenemos a este personaje que me encanta, John Huss. Él murió en la hoguera por decirles las verdades bíblicas con respecto a que Cristo era la cabeza de la iglesia. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Y un emperador romano le exigía que se retracte de esas enseñanzas bíblicas, que rechace a Jesucristo y si no lo van a quemar. Y él dijo, tú me amenazas a mí con un fuego que en un par de horas se va a apagar. Pero hay un fuego en el cual tú irás, si no te arrepientes, es un fuego que nunca se va a apagar. Entonces Policarpo tenía bien claro quién era en Cristo Jesús. Hermanos, hoy en la actualidad estamos viviendo un tiempo a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Muchos dicen, no, se meten pleitos, eso no es de cristianos, no es bueno andar peleando. Sí, es cierto, nos somos llamados a vivir en contienda, pero no a costa del evangelio, no a costa de Jesucristo, porque eso ya es cobardía. Sí, Judas 1:3 dice: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Esta es la Nueva Traducción Viviente, por eso es más clarita y lo dice de esta manera. Es verdad, debemos contender ardientemente el Evangelio. ¿Por qué dice defiendan la fe? Porque las tinieblas tienen sus propias estrategias para engañar y confundir aún a los escogidos de Dios. Entonces no podemos hacernos de la vista gorda cuando alguien diga o practique o enseñe a otros cosas que sabemos que no son correctas y no son bíblicas. Es nuestra responsabilidad, primero por temor a Dios, por mandato de Dios
y por amor al prójimo, predicar el Evangelio. Lanza la red, dilo, hazlo, por amor a aquellos que aún no conocen de nuestro precioso Dios. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo los alcance. Pero ¿cómo los va a alcanzar si tú guardas silencio? Si tu cobardía y negligencia a veces de no escudriñar las escrituras, de no prepararte, mucha gente se va al infierno a diario, sobre todo ahora en un tiempo donde está esta pandemia. Dios nos va a pedir cuentas y va a demandar la sangre de esas personas sobre nuestras manos y no les hablamos de Cristo. Sí, es nuestra responsabilidad. Que Dios tope tu corazón y echemos la red. Y no temas, confía que el Espíritu Santo que mora en ti te dará palabras. Ora a Dios que te use y lee la palabra, medita en ella. Prepárate para ir y lanzar la red para que haya una buena pesca. ¿Sí? Para despedirnos, el poder de la palabra nos dice en 1 de Juan 2:15, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Que esta enseñanza haya sido de bendición. Te pido por favor que me ayudes con tus comentarios, con tus sugerencias, que te suscribas en ese botoncito rojo que está abajo, suscríbete, que de esa manera pues me ayudas y ayudamos a muchas personas más. Gracia y paz.